Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te traigo otro cuento de algo que me pasó dentro de las cosas que yo digo, las cosas a las que les tenemos miedo nos persiguen. Bueno, te voy a contar lo que me pasó la primera y única vez que tuve la experiencia de ir a conocer la Semana Santa de España. Como argentina que soy, en Argentina no tenemos estas celebraciones, en Portugal tampoco. Y yo siempre había sentido una atracción enorme por ir a verlo. Así que un año decidimos un poco, digamos, un poquito, no te voy a decir de un día al otro, pero bastante a último momento ir a ver una celebración de Semana Santa. Y bueno, y elegimos ir a Badajoz porque es lo que está más cerca de Lisboa, ahí en la frontera. La verdad, no me defraudó, me encantó, me gustó muchísimísimo. Y creo que no fue mala idea verlo, por lo menos como primera experiencia en Badajoz, porque Badajoz no es un sitio turístico, es un sitio totalmente local. Te voy a decir que a mí lo primero que me llamó la atención y que me encantó fue precisamente eso, que no es un lugar turístico y ver cómo la población en general, todo el mundo se vuelca en esto, porque están todos los que van a verlo, que son el público, y que básicamente es la gente de Badajoz y alrededores, locales, y también la cantidad de gente que está involucrada porque participa en eso, tanto en las procesiones, sean los nazarenos, sean los que llevan los pasos, son los costaleros, sean los que cantan, sea la orquesta, es decir, todo el pueblo, toda una población volcada en esa celebración. A mí me encanta que se mantengan las tradiciones, para mí es algo fantástico. Por eso no soy totalmente partidaria de la globalización. No me gusta cuando vas de un lado al otro y bueno, básicamente todo es igual. Para mí es importante mantener la cultura, la identidad. Y entonces, para mí, esto de Semana Santa es un ejemplo. Y me encantó ver la participación de la gente, cómo la gente se vuelca en esto. Bueno, fuimos entonces por la tarde a la procesión que había, porque por la mañana no había procesiones, entonces fuimos a conocer Albuquerque, que es un pueblo que está ahí cerca y que también me encantó. Pero bueno, volvemos a Badajoz. Nos fuimos a ver una de las procesiones, vimos cuál era el recorrido y elegimos una calle cualquiera por donde iba a pasar la procesión. Yo estaba ahí, digamos, en cero, no tenía ni idea qué es lo que iba a ver, solo sabía que estaban los nazarenos, que van con esas, no sé, esas capuchas, no, no son capuchas, son esos, pues, no sé, gorros en punta con los agujeros para ver. Yo no sabía absolutamente nada más que esto. Bueno, me fascinó. Empezó el desfile de las diferentes cofradías, cada cofradía con su color, y pero que yo no tenía ni idea, para mí todo era una sorpresa. Iban pasando las cofradías con los nazarenos y de repente, bueno, y los costaleros que iban cargando los pasos, lo cual también me impactó un montón, porque solamente les ves los pies, ellos van dentro del paso cargando ese peso. Y como es lógico, cada tanto paran para descansar. Pero tampoco tenía ni idea y tuvimos la suerte que muy, muy cerca, prácticamente enfrente de donde nosotros estábamos, había un balcón desde el que salió alguien a cantar una saeta, que son estas canciones, no sé muy bien, pero son típicas de Semana Santa, que son como un lamento, es como música gitana, con este lamento. Bueno, una cosa para mí de ponerte los pelos de punta. Me fascinó completamente. A eso súmale la orquesta, que también en algunos momentos paraban, tocaba la orquesta, es decir, variado. Bueno, me gustó tanto, 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 que decidimos por la noche ir a ver otra procesión. Esta era la procesión de las velas y llevaba otro recorrido.
Entonces decidimos ir relativamente temprano para encontrar sitio, porque las calles se van llenando de gente. Y entonces dijimos, bueno, vamos un poquito antes, pero como por la tarde todo había sido tranquilo, normal, es decir, las calles con gente, un montón de gente y un montón de público, pero todo normal. Bueno, entonces ahí llegamos. Cuando llegamos a la Plaza Alta, que es donde yo lo quería ver, la Plaza Alta es bueno, la Plaza Mayor de Badajoz. Y es una plaza preciosa y yo pensé, debe estar toda iluminada, encima con las velas, debe estar, pero precioso. El caso es que no fuimos para la Plaza Alta, pero cuando llegamos estaba repleta. Es que no entraba ni uno más, porque si te querías quedar ahí, te quedabas como en segunda fila. Yo no, yo quería estar en primera fila. Entonces, bueno, cruzamos toda la plaza y del otro lado de la plaza hay un arco, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, es un arco. Por acaso lo tengo aquí en Google porque lo busqué antes de grabar, a ver si me sale. Sí, Arco del Peso del Colodrazgo. Es de bueno, una puerta del siglo XVII. Bueno, pasamos la puerta y del otro lado de la puerta hay una calle estrecha, perdona, hay una calle estrecha que es, digamos, la salida de la plaza. Este arco es como si fuera, pues no sé, la puerta de entrada o de salida de la plaza. Luego sigue una calle bastante estrecha, relativamente estrecha, y nada, nos quedamos ahí. Llegamos ahí, todavía era bastante temprano, no había mucha gente. Bueno, hasta aquí me dirás, ¿qué es a lo que tú le tienes miedo? Bueno, a lo que yo le tengo miedo son a las avalanchas humanas, a las multitudes. Eso es una cosa que a mí no me gusta nada. Bueno, cuando paramos ahí, yo realmente empecé a pensar, esta calle es estrecha. Cuando pasen los costaleros con los pasos, pues no nos va a quedar mucho sitio, digamos, entre el paso, o sea, nosotros, la calle con el paso y la gente del otro lado de la calle. Yo pensé, esto va a estar aquí apretadito. Por favor, que no sea justo aquí el momento en el que ellos paren, porque entre las velas y lo estrecho de todo, a mí ya me empezó a dar un poquito de angustia. Y yo te digo, yo no sé, pero es así. La angustia atrae aquello mismo que te angustia. Pero yo al mismo tiempo pensaba, Marcela, por favor, la gente sigue llegando, la gente sigue llegando, son todos locales, probablemente vienen todos los años, todos han sobrevivido, que aquí no pasa nada. Tranquila, relájate. Y bueno, me quedé, intenté, bueno, distraerme hasta que realmente empezó a pasar la procesión. Bueno, pasaron por la plaza, etcétera, etcétera, pasaron por nuestra calle, efectivamente, no era momento para ellos de parar y avanzaron. Pasado un momento, te digo, se vino la avalancha humana. Estábamos ahí todos de pie. A Dios gracias, el paso ya había pasado. De repente, después te voy a contar lo que pasó, a través del arco, bueno, se vino una avalancha humana. Es decir, estábamos ahí de pie en la calle, la procesión había pasado, estábamos esperando que siguiera. No, una avalancha humana, mira, no sé cómo decírtelo. De repente yo tenía una persona aquí, una persona aquí, una persona aquí, una persona aquí, así. Y como ovejas, todos corriendo para adelante, o sea, corriendo, moviéndonos. Es que era una avalancha que te empuja, te empuja, te empuja. Y como hacía bastante frío, yo tenía una bufanda así y con las puntas, se ve que las tenía para atrás, porque yo empecé a sentir que la bufanda me la estaban tironeando. Yo entregué mi alma al Señor, te lo digo. Yo soy bastante trágica, pero yo en ese momento pensé, gracias que he visto la procesión. Es Viernes Santo, Señor, yo sé que es mi último día, de aquí yo no salgo viva. Pasados, no sé, 3 segundos, porque en realidad probablemente fue poco tiempo. Poco tiempo porque, no sé, te iban empujando, tú avanzabas, así, pero lo que yo no sabía es que esta calle estrecha es un tramo.
bastante corto. Si lo ves en Google Maps, que dice pero que no es nada. Solo que cuando estás en el medio de la avalancha y no sabes que luego la calle se abre, pues que tú piensas, yo me voy a morir aquí aplastada. Bueno, no. Al momento, ¡buah! De repente, la gente se empezó a dispersar. ¿Por qué? Porque precisamente se había terminado, luego esto se abre, creo que hay una iglesia y luego en la calle sigue. Pero ya la calle sigue con coches, es decir, ya es una calle normal donde hay acera, etcétera. Bueno, yo te digo, a mí las piernas me temblaban. Yo, o sea, ya cuando nos dispersamos, yo me quedé ahí feliz de que ya podía respirar y con las piernas así. Pero te digo, dentro de lo que pasó, que no fue agradable, pero que tampoco pasó nada, también fue peligroso porque era justamente la procesión de las velas. Es decir, por suerte, en ese pequeño tramo, en ese momento no estaban pasando los nazarenos, que eran los que iban todos con las velas, porque yo no me quiero ni imaginar lo que habría sido eso si hubieran estado todos con las velas, porque ni siquiera las pueden soplar rápido porque van con la boca tapada. Bueno, mira, uno de los nazarenos que estaba al lado nuestro era una chica adolescente de unos 16 años. Tú los ves todos tapados, no sabes quién está abajo. Pero un nazareno nos pidió ayuda para sacarse, no sé cómo se llama, la capucha. Yo la verdad que no sé cómo se llama. Después te lo dejo escrito por aquí, lo voy a buscar en Google. Nos pidió ayuda, la ayudamos a quitárselo. Mira qué casualidad. Fue interesante también tener contacto con uno de los nazarenos, siendo uno extranjero y que no conoces a nadie ahí, pues fue interesante. Bueno, como te digo, era una chica adolescente, casi llorando, diciéndome, me perdí de mi hermana, yo tenía la responsabilidad de llevarla a casa, no sé dónde la puedo encontrar. Nosotros diciéndole, mira, nosotros no somos de aquí, pídele ayuda a alguna otra persona, algún local, o ve a la policía, o a quien organiza esto. Nosotros, extranjeros, realmente no sabíamos cómo la podíamos ayudar. Pero enseguida se destapó el espíritu español que a mí me encanta. De repente apareció una señora por ahí con bolsas de churros diciendo, todo el mundo tranquilo, ya ha pasado, cómete un churro, toma un churro, repartiendo churros, nosotros también ligamos churros. Bueno, eso me encantó, me encanta de España, ese espíritu, pues no sé, divertido, no sé, insólito. Yo creo que en otras partes del mundo la gente nunca tendría una reacción así. Bueno, te lo resumo. Al día siguiente salió en los periódicos, en la tele, no sé, nosotros creo que lo vimos por internet, que efectivamente durante la procesión en la Plaza Mayor, esta que te digo, la Plaza Alta en Badajoz, que es la que termina en el arco, había un hombre, no sé, y la gente se asustó. No sé si el señor estaba borracho, drogado o simplemente estaba haciendo una broma, yo no lo sé, pero parece que empujó a alguien y bueno, alguien se asustó y gritó, terrorista, ataque terrorista. Y la gente salió disparada para donde podía salir. Y se ve que un montón se largaron por este arco. Podrían haber salido por el otro lado, que creo que es una calle más normal, más abierta. Pero bueno, a Dios gracias, no hubo consecuencias para nadie. Y así fue mi primera experiencia con la Semana Santa en España. Tuve la mala suerte de que justo me tocara una avalancha humana, que es precisamente algo a lo que le tengo terror. Y te juro que ese día pensé que me moría, que era mi último día. Pero también siempre hay que ver el lado positivo. Lo positivo para mí fue que no fue mucho tiempo que viví la experiencia que se supone que en cierta medida debería quitarte el miedo, ayudarte a quitarte el miedo, porque por lo menos puedes ver en realidad cuál fue tu reacción. Porque nosotros nos imaginamos cómo vamos a reaccionar, pero en realidad nunca sabes hasta que no te pasa. Así que, bueno, si te ha gustado el cuento, tengo otro que es el de la serpiente en el que mi reacción fue terrible, mala. Y entonces te digo, creo que le tengo más miedo a las serpientes que a las multitudes. Así que te lo dejo por aquí si lo quieres ver también.
Bueno, esta ha sido mi historia, espero que te haya gustado. Cuéntame también si tienes esta sensación de que aquello a lo que le tienes miedo lo atraes y te termina pasando. Bueno, nos vemos pronto. Chao.